Hola, buenas tardes a todos los que ya estáis conectados. Lo primero, agradeceros vuestro interés por esta presentación, así como agradecer al equipo de Bietic, a José Antonio y a Necane, que han sido nuestros compañeros en esta aventura, y a las organizaciones que nos han apoyado en la difusión de la encuesta, así como a todos los que habéis contestado la encuesta. Por último, también agradecer a los que nos acompañan, a los ponentes que nos acompañan, a Alberto de moderador y a Joan Fontrodona, profesor del IS Business School y expresidente de EBEN, así como a Carlos Sainz, vicepresidente de Exi Group y presidente de Cumplen, entidad con la que colaboramos desde sus inicios, y, como no, a Elena Valderrábano, directora global de Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica y expresidenta de DIRSE. Bueno, la sesión está dividida en tres partes. Una primera parte en la que se hará una presentación del estudio y de los principales resultados del mismo. Una segunda parte en la que habrá un panel. Esta parte es la que durará más tiempo y en la cual podréis hacer todos preguntas por la vía escrita en el apartado de preguntas y respuestas. Y el moderador las irá intercalando según crea conveniente. Por último, y justo antes de la despedida, os vamos a pedir vuestra colaboración para saber cuáles son los próximos pasos a seguir tras la elaboración de este informe. Y ya sin más dilación, paso la palabra a nuestro presidente Alberto Andreu, que hará las presentaciones del estudio. Que me había muteado, perdona, que me había muteado y no me había dado el micro. Bueno, muchas gracias, Migui. Aprovecho también para agradecer un poco en nombre de DIRSE, como ha comentado Migui, tanto a las organizaciones como a todos los que han contestado la encuesta, como a Bietic por el estudio y sobre todo también a nuestros panelistas, ¿no? Yo creo que este es un estudio muy importante. Creo que es un estudio muy importante porque, en última instancia, ahora que tenemos un boom grande de sostenibilidad / ESG, yo creo que muchas veces nos podemos olvidar de los orígenes, ¿no? Y los orígenes, comentábamos antes de entrar en directo con todos, muy posiblemente están en el mundo de la ética, ¿no? En el mundo de la ética, en tanto que tiene un sentido, ¿no? Hay muchas veces que las cosas son legales, pero son éticas o no. Hay muchas veces que las compañías ponen un énfasis muy grande en los cómo, en los cuántos, en cuánto dinero vamos a ganar, pero muchas veces nos olvidamos de los cómo o nos olvidamos también de los porqués y de los para qué. Y previsiblemente el origen de todo nace en el concepto de la ética. La ética es una obra muy grande y que de alguna forma en este estudio lo que hemos intentado es ponerle cara y ojos y hacerla accionable y gestionable. Y eso es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Yo, antes de pasarle la palabra a José Antonio Necane, si me permitís, quiero compartir con vosotros una imagen, que es una viñeta del Roto, que, como sabéis, es dibujante ácido. Es muy ácido. Esta es una viñeta muy antigua, de los años 80, pero que siempre que hablamos de ética me gusta ponerla. No sé si la veis ya, si se está viendo ya en pantalla, pero dice así, ¿no? Es un señor que tiene muchos libros en la mano y dice: bueno, todos los libros de ética que tengo son robados. Es bruta, es muy ácida y yo creo que en el estudio, de alguna forma, no sé si va a corroborar esta idea del Roto de hace muchos años o no. Así que, si os parece, José Antonio Necane, os paso la palabra, presentáis los resultados y luego volvemos para comentarlos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Compartiremos pantalla para ir siguiendo un poco los principales resultados, pero sí que después de la presentación ya estarán disponibles en
tanto en la web de Bietic como de DIRSE el estudio, con lo cual podéis consultar toda la información que queráis. Como decía Alberto, ¿no? Realmente la ética es algo muy grande, siempre se ha hablado de ello, pero quizá es cierto que hoy en día está adquiriendo una mayor importancia o relevancia, ¿no? Se habla, por suerte, cada vez más, y todos los estudios que se hacen en la línea apuntan a ello. Por eso desde DIRSE y Bietic decidimos hace unos meses lanzar este estudio, ¿no? Realmente conocer o invitaros a ayudarnos a conocer dónde estamos en cuanto a la gestión ética, qué herramientas estamos implementando, realmente qué estamos haciendo, ¿no? Porque hablamos mucho de propósito, de valores, pero bueno, queríamos saber hasta qué punto en el día a día esto se refleja. A partir de aquí, lo que hemos hecho es, basándonos en un modelo de gestión de la cultura ética, que lo que hace es poner foco en diferentes aspectos que luego detallaremos con los resultados. Tampoco queremos ahora entrar a fondo en ello, pero sí que lo que queríamos era ver en todas aquellas dimensiones de la gestión de una organización cómo estamos aplicando la ética, ¿no? A nivel de personas, a nivel de procesos, de sistemas, a nivel de relaciones con los grupos de interés, a nivel de impacto, de resultados y también y sobre todo a nivel de toma de decisiones, ¿no? Que es lo que el día a día, lo que nos ayuda a configurar nuestro día a día. A partir de aquí lanzamos la encuesta. Tuvimos 100 respuestas, cosa que realmente bueno, nos animó, de alguna forma venía a confirmar el interés, porque hoy en día todos sabemos que no es fácil tener 100 respuestas a un cuestionario, y más antes de verano, que todos estamos cerrando el mundo que se acaba. Y la representación de organizaciones es muy diversa. Realmente la parte positiva también es esta, ¿no? Contamos con todo tipo de organizaciones, y que es cierto que quizás una mayor presencia de aquellas son más grandes, pero tenemos también representadas organizaciones pequeñas, de diferentes comunidades autónomas, diferentes tipos. O sea, realmente la foto que nos presenta el estudio podemos decir que recoge esta diversidad, ¿no? Y al hacer el análisis de los datos decidimos hacer los agregados porque realmente vimos que no hay diferencias. Es decir, el estudio veréis que toda la información trata las respuestas de forma agregada, porque hemos podido ver que no hay diferencias destacables en cuanto a empresas o organizaciones de uno u otro tipo, ¿no? Entonces decidimos ir más al foco y centrarnos en los mensajes clave que son válidos para todo tipo de organizaciones. Bueno, esto es lo que os comentaba antes, el modelo sobre el que se ha basado el estudio, con estas 5 dimensiones. Y sí que es importante destacar, porque a nivel del informe lo iréis viendo, que el análisis que hemos hecho, la encuesta que os pasamos, que os pedimos que cumplimentarais las organizaciones, es una encuesta basada en evidencias. Es decir, os pedíamos un análisis de todos aquellos campos, cuestiones, dimensiones de la gestión, desde la existencia de evidencias que realmente nos permiten decir que esto es así en las empresas, ¿no? Y es la escala que hemos utilizado en su elaboración. Muy bien, pues gracias, Nekane. Gracias, Alberto y Miwi, y todos los panelistas y todas las personas que estáis presentes. Pasamos a presentar, empezamos presentando las principales conclusiones, después entraremos en algún detalle, pero básicamente lo que vamos a hacer hoy en relación al estudio es presentar los principales datos, los más relevantes, y como decía Nekane, tendréis el estudio completo y un resumen ejecutivo también en las páginas web de DIRSE y de Bietic al acabar la presentación. Empezamos con las principales conclusiones, después las vemos a partir de algunos datos. Una de las primeras conclusiones es que disponemos de una gran fortaleza, y es que en la mayoría de nuestras organizaciones, pues han definido su propósito, sus valores, sus principios de actuación, y todo eso son aspectos que orientan a la acción y que al final lo que hacen pues, es definir las bases éticas de aquello que queremos ser. Es decir, la ética está en nuestras fortalezas, en estas declaraciones, en estas intenciones y en estos compromisos como organizaciones. Ese es el punto fuerte. Los riesgos, pues los riesgos están relacionados con que aún tenemos un amplio camino por recorrer en relación a que eso que estamos diciendo pues baje al día a día. ¿Y en qué aspectos? Pues siguiendo un poco el modelo, nos falta, según los datos del estudio, tenemos camino por recorrer
a la hora de aplicar la ética en la toma de decisiones, en cómo tomamos las decisiones. También tenemos ahí un amplio camino en cuanto a pues desarrollar un sistema de indicadores que nos ayuden a valorar dónde estamos en cuanto a la gestión ética de nuestras organizaciones. Aquí tenéis dos ejemplos que nosotros utilizamos habitualmente, como es pues el análisis de coherencia percibida entre los valores entre lo que decimos en nuestro día a día, perdón, entre lo que decimos en nuestras declaraciones y lo que hacemos en el día a día, o indicadores relacionados con la confianza de los grupos de interés, que al final tiene mucho que ver con la ética. Vale, hemos visto tomas de decisiones, tenemos camino por recorrer el sistema de indicadores y también tenemos otros dos ámbitos grandes más. El gestionar el talento ético de nuestros equipos. Hemos visto pues que estos datos o que esta gestión del talento ético, del desarrollo ético o la evaluación ética de nuestros directivos o el desarrollo del talento ético de nuestros equipos, pues está todavía con camino por delante. Y por último, el fortalecer el diálogo con los grupos de interés. También hay pues, un desarrollo de prácticas a este nivel, pero hemos visto que los datos nos dicen que aún tenemos un camino importante por recorrer. Al final, estos riesgos también nos plantean y nos anuncian cuáles son nuestras oportunidades, que en definitiva pues estamos hablando de no solo gestionar la dimensión de nuestras declaraciones, en nuestros propósitos y en nuestros valores, sino el poder gestionar nuestra cultura ética en todas las dimensiones de nuestra actividad. Y al final poder bajar los valores pues, al día a día y fortalecer esta coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Estamos hablando de ética porque al final es uno de los principales pilares. A nosotros nos gusta utilizar la palabra radical y esencial, de cara a conseguir pues, la credibilidad y la confianza que nos legitima para actuar. Todas estas fortalezas, riesgos y oportunidades al final nos llevan a poder ver que el principal, a partir de los datos del estudio, que el principal reto ético de nuestras organizaciones está en reducir esta brecha entre lo que decimos en nuestras declaraciones y en nuestros principios y lo que hacemos en el día a día. Pues podréis ver en el estudio que a nivel de datos pues el 75% de las organizaciones que han contestado el estudio pues están incorporando la ética en el propósito y en los valores de la organización, es decir, en este compromiso, en estas intenciones. Pero también podremos ver en el sentido opuesto pues que el 26% de estas organizaciones están aplicando sistemas o métodos para integrar la ética en la toma de decisiones. Y entre esa brecha, pues lo interesante es que tenemos recursos para reducirla. Y estos recursos están relacionados pues, con aplicar la ética en la toma de decisiones, definir indicadores, fortalecer el diálogo con los grupos de interés y al final pues, poder gestionar este talento ético con nuestros equipos. Estas son las principales conclusiones. Os presentamos ahora algunos resultados que lo justifican, que justifican estas conclusiones. Veréis en el estudio, cuando lo veáis y cuando lo podáis leer, que los resultados están presentados siguiendo el modelo que comentaba Nekane antes, de estas 5 dimensiones relacionadas con la cultura de gestión ética. Y el estudio desarrolla información y recoge 5 herramientas o recursos en cada una de estas 5 dimensiones. Al final estamos hablando de unas 25 herramientas o recursos que son los que nos ayudan precisamente a reducir esta brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. Los 5, ahora solo os vamos a presentar un resumen de dos dimensiones de estas. Poniendo el foco en la gobernanza y en la infraestructura ética de la organización, veremos cuáles son los resultados que hemos obtenido ahí y poniendo el foco en la integración de la ética en la toma de decisiones. Muy brevemente, si empezamos con el foco en cómo nos organizamos y gobernamos, vemos que las herramientas, tal y como estábamos diciendo en las fortalezas, pues las herramientas que están relacionadas con la introducción de la ética en nuestros propósitos y en nuestros valores
tiene una amplia representación en nuestras organizaciones, está presente. Y veis que en esta escala de 1 a 5, pues la ética está en el propósito. Muchas organizaciones tenemos formalizados los valores, tenemos muchos órganos de gestión que lo ayudan, o órganos de gestión definidos para ello. Y en principio lo que nos está diciendo esto es que, bueno, pues que el compromiso que decíamos que es una de nuestras fortalezas, pues está ahí recogido, ¿vale? El problema es que, o el problema y la oportunidad al mismo tiempo, porque estamos hablando prácticamente son similares en este caso, el problema es que esto baja mucho, la presencia de la ética baja mucho a la hora de aplicarlo en el día a día. Y aquí tenéis el segundo ejemplo que os queríamos plantear, que son los recursos o herramientas que se han utilizado, que se han presentado, que se han recogido en el cuestionario, cuando rellenasteis el cuestionario, y que tienen un nivel de evidencias de implantación pues mucho menor en relación al gráfico que os estoy enseñando, la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Vale, pues esto se recoge y sigue la misma línea en relación a las otras dimensiones que os comentaba. Lo podéis ver en el estudio con mucho más detalle, ¿vale? En definitiva, aquí tenéis un resumen de lo que sería por cada una de las dimensiones el nivel de implantación de la gestión ética a partir de estas evidencias y de estos recursos que hemos recogido en el informe. Como veis, no sé si se ve mi ratón, espero que sí, el ratón del ordenador. Como veis, el cómo nos organizamos y gobernamos en nuestros propósitos y nuestras declaraciones es muy elevado, y en el resto de dimensiones, en grupos de interés, en la gestión del talento, en qué impacto en la gestión de indicadores y en la toma de decisiones, pues tenemos ahí un amplio camino por recorrer. De la misma manera lo podéis ver en esta ilustración de la tela de araña, donde lo que decimos está muy implantado y tenemos el resto de dimensiones con un nivel de recorrido pues bastante interesante para poder ir trabajando. Hemos visto, en el informe hemos analizado el nivel de implantación de estos recursos. Después, además de esto, lo que hemos hecho es comparar este nivel de implantación con la importancia que le damos a los diferentes recursos que se han analizado en el estudio, para ver también estas fortalezas, oportunidades y riesgos éticos, para justificarlo también las conclusiones a las que hemos llegado. Y es muy interesante ver, esto lo hemos hecho, os enseñamos algunas de ellas. Hemos comparado las 5 herramientas y recursos de gestión ética con mayor nivel de implantación, que son estas que veis aquí: la ética en el propósito, la formalización en los valores, los mecanismos para aplicar los valores al día a día, los órganos de gestión que comentábamos y el diálogo estructurado con los grupos de interés. De los 25 recursos, estos han sido los recursos con un mayor nivel de implantación. Como veis por el color, todos corresponden al propósito, a nuestras declaraciones, a lo que decimos, excepto este que tiene que ver con grupos de interés. Pues la comparación es muy interesante, porque comparando el nivel de implantación con el nivel de importancia atribuida, lo que se puede ver aquí es que prácticamente todos estamos invirtiendo más recursos en todos estos aspectos de la importancia que se le está atribuyendo, ¿vale? Excepto en el de diálogo estructurado con grupos de interés, ¿vale? Ahora vamos a hacer el análisis al contrario. Vamos a ver cuáles son las herramientas y recursos con un nivel de importancia atribuida mayor, con mayor nivel de importancia, que son estos que veis aquí. Curiosamente, ya no tenemos solamente un color, sino que justamente, y es muy significativo, tenemos una herramienta, y esto no nos lo hemos inventado, ha salido así, tenemos una herramienta por cada una de las 5 dimensiones que estábamos comentando del modelo. Tenemos aplicar métodos para introducir la ética en la toma de decisiones como el más importante, al que le damos más importancia. Como veis, todos ellos tienen mucha importancia, el diálogo con los grupos de interés, el disponer de sistemas para evaluar el impacto ético de indicadores, el identificar las competencias de liderazgo ético,
y la ética y el propósito. Pues lo interesante es que comparamos este nivel de importancia con la implantación, con el nivel de implantación, y ahora vemos que todos estos tienen mucha importancia, son las 5 que más del estudio, pero su nivel de implantación, la brecha, la diferencia es muy, muy grande, excepto en, como decíamos, en lo que es una fortaleza, que es la ética y el propósito, el cómo nos organizamos y gobernamos. Por lo tanto, aquí tenemos un gran camino por recorrer, en cada una de la implantación de estos recursos. ¿Vale? Y no nos queríamos quedar ahí con el estudio. La verdad es que dijimos, bueno, no solo queremos aportar datos, sino que sería muy interesante el poder aportar alguna herramienta sintética para poder pasar a la acción, para convertir y reducir esta brecha entre lo que decimos y lo que hacemos, y para convertir todas estas declaraciones en la gestión, para implantarlos en la gestión de nuestro día a día. Por lo tanto, hemos diseñado un conjunto de herramientas y recursos ordenados que nos pueden servir o que os pueden servir para continuar el camino, lo que le hemos llamado este viaje hacia la ética. Y le hemos llamado viaje hacia la ética precisamente por lo que comentaba José Antonio, ¿no? Que queda mucho recorrido por hacer, pero sobre todo porque la ética no es algo que se cumpla o no se cumpla, es una forma de incorporar nuestros valores, nuestro propósito en todo lo que hacemos y en cada una de las actividades y actuaciones que llevamos a cabo. Por eso hemos hablado del viaje hacia la ética, porque nos servía como metáfora y nos parecía adecuado para salir de esta mirada estática que a veces tenemos, ¿no? Con este tipo de cuestiones. Es decir, ya tengo un código ético, ya tengo un comité y ya está. Pues no, porque hay que seguir caminando, ¿no? Y con esta metáfora hemos jugado para proponeros este planteamiento, ¿no? Lo pasamos también de forma rápida, lo tenéis en el informe para consultarlo, pero sí que veíamos que cuando vas a hacer un viaje, primero tienes que prepararte, ¿no? Antes de salir, tienes que ver primero dónde estás y dónde quieres ir. Tendremos que ver realmente, ¿no? Con una herramienta de diagnóstico, analizando, compartiendo, realmente ver de dónde partimos. Igual que hemos hecho en el estudio, pero cada organización dentro de su propia casa, ¿no? Es decir, qué nivel de implantación de la gestión ética tengo para poder, a partir de aquí, planificar mi viaje. Y luego haces un plan de viaje, de acuerdo con esto. Es decir, yo si sé cómo salgo y de dónde salgo, voy a ver, para llegar donde quiero llegar, cómo lo tengo que hacer, ¿no? Esta hoja de ruta que nos va a guiar cómo priorizo, el hacia dónde, el cómo, realmente el incorporar este tipo de herramientas y reflexiones que veis que están en esta parte de la pantalla explicadas y linkadas para que las podáis consultar. Realmente, tenemos que ir poniendo el foco donde nos hace falta para este viaje que queremos emprender o seguir si ya lo estamos haciendo. Tengo que preparar el equipaje, me tengo que dotar de recursos, de actividades, de dinámicas, realmente de aquellas herramientas que me van a permitir, me van a hacer falta de alguna forma, ¿no? En este viaje. Es decir, si yo quiero mejorar el talento ético, tendré que trabajar en las competencias. Si yo quiero, eso es una cuestión de qué me tengo que llevar para poder hacer este viaje. Y cuando ya tengo preparado esta previa, empieza el viaje. Tendré que ver qué infraestructura necesito realmente, ¿no? para poder desarrollarlo, qué recursos voy a tener que aplicar, cómo me organizo para hacerlo. Realmente toda esta parte de los procesos y sistemas que me van a hacer falta en el viaje. Decidir las mejores opciones, tenéis aquí desarrollado realmente. Esta parte de aquí es lo que comentaba José Antonio, es un tema que destaca mucho en el estudio, ¿no? La parte de los grupos de interés, mis compañeros de viaje, con quién me voy a encontrar, cómo me relaciono con ellos, cómo establezco diálogo con mis grupos de interés en este viaje que quiero llevar a cabo. Las personas que viajamos, las personas de las empresas, ¿no? Pues cómo fortalezco capacidades, cómo acompaño, cómo cuido, ¿no? Cómo creo una empresa, una organización que sea un buen lugar para convivir en el día a día, que es lo que hacemos, ¿no? Y luego tendré que ir comprobando
si me salgo o no me salgo de la ruta, qué cambios hay, ¿no? Realmente un sistema de indicadores, una medida y gestión de los resultados, del impacto que me van a permitir no perder el norte, ¿no? De alguna manera en este viaje y poder reorientar la ruta si en algún momento hace falta. Y por último, tendré que ir avanzando. Como es un viaje que va a ir cambiando, pues bueno, etapa por etapa, ¿no? Realmente, pasito a pasito se hace camino, ¿no? Y tendré que ir de esta forma, pues siempre manteniendo lo que comentábamos antes, esta medida de las fortalezas, de cómo estoy realmente superando los riesgos que me encuentro, realmente cómo lo gestiono, cómo implico a las personas, cómo avanzo para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Y esto es un poco lo que os queríamos plantear en cuanto a herramientas que esperemos que sean útiles, porque en el fondo se trata de esto, ¿no? El estudio solo pretende esto, que pongamos de alguna forma en una foto que hemos creado entre todas y todos dónde estamos, pero para que os suméis muchos, ¿no? este viaje. Y a partir de aquí, Alberto, si quieres, a partir de ahora ya recupera la palabra. Muchísimas gracias. Hola. Perdón, que me había muteado otra vez. Es que, y me voy a poner la cámara ya también. Y yo creo que ya nos podemos poner la cámara a todos los panelistas. Pero antes de empezar, de alguna forma con el panel, os pediré, José Antonio Necane, que dejéis esta imagen puesta, porque me gustaría un poquito utilizarla para empezar el panel, ¿no? La idea que teníamos en el panel era ir de lo más genérico a lo más concreto. Y bueno, lo más genérico posiblemente dentro de nuestros panelistas, yo creo que podemos empezar con Joan desde un punto de vista más académico, más un poquito desde arriba, desde la distancia que le da el aula. Después nos vamos a ir con Carlos como presidente de Cumplen y luego ya bajamos un poco a la gestión de día a día con Elena, ¿no? Pero me gustaría utilizar esta imagen para todos, para formularos a los tres una pregunta general, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que hemos visto. Me gustaría que me dierais un titular, ¿no? De todo lo que nos han presentado José Antonio y Necane, me gustaría que viéramos un titular y posiblemente este recurso, esta imagen es interesante, ¿no? Este gap entre lo que decimos y lo que hacemos es relevante. Hacemos un 26 en términos brutos, decimos un 75. Bueno, este gap es importante. Y como decían los dos a la hora de la presentación del estudio, lo interesante es que estamos viendo cosas para reducirlo. Quita la pantalla, por favor, y así nos vemos las caras un poquito más grande. Pero sí quería haceros la pregunta esta. Os pregunto a los tres, si quieres empiezo por ti, Elena, dame un titular de todo lo que hemos visto. Bueno, a ver, titular a modo de minuto. Titular y resultado, minuto y resultado, venga. Bueno, yo creo que lo que es muy complicado y eso lo que denota el resultado de este estudio es que si no está incorporado 100% en la cultura, la ética, es muy complicado que realmente luego se tenga en cuenta en la toma de decisiones. Y para esa incorporación en la cultura, pues hace falta trabajar muy bien todas estas herramientas que han salido antes, ¿no? Entonces puede estar muy bien estructurado el tema de gobierno y toma de decisiones y el enunciado de políticas, pero no es solo eso. Esto tiene que ser formar parte de la cultura intrínseca de las personas que forman parte de la empresa. Y las culturas pues tardan un poquito más en que realmente permeen, ¿no? Cultura, pues. Joan, dale, tu titular. Bueno, gracias por la invitación, ante todo. A ver, yo diría, mira, para una gestión ética de la empresa hay que empezar por gestionar la ética de la empresa, ¿no? Y esas herramientas que nos han presentado y todas estas, pues al final nos ayudan a que la gestión de la ética también abunde o permita la gestión ética de toda la empresa, que se abre mucho más allá de lo que esas herramientas suponen. Vale. Carlos, tu titular.
Bueno, un placer estar con todos vosotros, lo primero. A mí, como me chivaron el informe entero antes para poder en la presentación, Vas con digamos, ver... ventaja, joder. Claro, juego con ventaja, pero sí me gustaría coger precisamente una frase que viene en un eje que todos vais a poder ver, que dice: ninguna institución es considerada competente y además ética. Y así dejo a Alberto que después esto le saque todo el zumo que pueda, que creo que hay mucho. Nada, yo solo dos consideraciones, un poco haciendo la comparativa de este mundo de la ética con el compliance y que me gustan mucho. Uno es la necesidad de generar indicadores. Creo que pues evidentemente todo lo que es el mundo financiero son números, pero todo el mundo de los niveles de cumplimiento, los niveles de riesgos, los niveles de ética no son números, hablamos de otras cosas, pero al final tenemos que reducirlo o tenemos que llevarlo a indicadores para ver cómo progresamos o cómo prosperamos en todo este tipo de temas. Entonces creo que hay una buena noticia y es que, como decían Nekane y José Antonio, un gran camino por recorrer. Y otro también muy bueno, y es que hay metodologías y recursos y herramientas para poder, como decían ellos, aterrizar todo esto de los valores en una organización. Yo siempre digo, y con esto acabo, en el mundo del compliance, que hay que pasar del plan al do. Siempre estamos con el plan, do, check y act, ¿no? De los ciclos de Deming, de los sistemas de gestión, pues yo creo que en la ética estamos un poco igual. Hay que pasar del plan y de los códigos y del propósito y de lo que publicamos al do, que es realmente ejecutar todas esas acciones para que sean una realidad. Bueno, pues tenemos 3 titulares distintos, lo cual ya sabéis que en términos de comunicación, cuando sobre un mismo informe o sobre un mismo hecho hay 3 titulares distintos, o algo falla porque no hemos apuntado bien al disparo, o tiene tantas dimensiones que nos da pie para hablar de tripa y de tropa, que decía el otro, ¿no? Yo, si me permitís, hay un titular que me gustaría dar y permitirme que lo coja, que es ese gap existente entre lo dicho y lo hecho, entre ese 26 y ese 72. Y luego también quizá ese camino de mejora. Bueno, pues entonces, una vez visto el titular y planteado el estudio, que quiero otra vez agradecer a José Antonio y a Nekane, sí vamos a empezar ya un poco por cada uno de vosotros, viendo un poco, como decía, de más genérico a más concreto. Entonces, empiezo por ti, Joan. Joan, como ha comentado antes Migui, es profesor de ética empresarial de IS Business School y también es presidente en España, que es un poco la asociación que reúne a toda la academia del mundo de la ética, ¿no? Entonces, Joan, tengo algunas preguntas para ti, ¿no? Pero me gustaría empezar por una, ¿no? Desde el mundo, muchas veces de la sociedad civil, muchas veces de las ONGs, ¿no? Muchos piensan y se piensa que el binomio ética y empresa es un oxímoron. Esto que es como una cosa, es casi imposible de compaginar, ¿no? Y por ahí te quiero preguntar, ¿no? ¿Se puede afirmar esto? O para afirmar esto, y para afirmar esto, muchos entienden que no puede haber ética sin media el ánimo de lucro. Y mi pregunta va por aquí. ¿Estamos realmente en un oxímoron o, por el contrario, es posible encontrar empresas éticas? ¿Se pueden convivir estos dos conceptos, empresa y ética? Vale. A ver, los titulares que hemos dado son distintos, pero están muy relacionados, ¿eh? O sea Sí, que lógico. más bien los puedes tirar de ellos, ¿no? Creo que me haces dos preguntas en una, porque son dos cosas distintas. ¿Hay empresas éticas? A ver, no hay empresas perfectas, ¿vale? Ni siquiera hay personas perfectas, como el Roto nos decía antes, ¿no? Todo el mundo tiene ahí sus debilidades y todas las empresas tienen sus debilidades. Cuando yo hablar de empresas éticas, a mí me gusta hablar de si hay actuaciones éticas. Y evidentemente ahí la respuesta es que hay muchas. Lo que pasa es que las respuestas, las actuaciones éticas no llenan los titulares las llenan, las acaparan las faltas de ética, pero sin duda hay mucha más gente que hace cosas bien que los que hacen cosas que no están tan bien, ¿no? Respecto a la relación entre ética y ánimo de lucro, si pueden ir juntos o no, la respuesta es que sí. Ahora, van a un ritmo distinto, ¿no? Porque la ética siempre, digamos, tiene un efecto un poco a largo plazo, ¿eh? Es verdad que la falta de ética puede tener un efecto a cortísimo plazo, sobre todo si te descubren, ¿eh? Otra cosa es que no te descubran.
pero la ética tiene un efecto a largo plazo, y mientras que los resultados económicos a veces se buscan muy a corto plazo. Yo creo que estos dos ritmos hace también que a veces sea complicado el unir la ética y la rentabilidad, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿ser ético rentable? Yo digo, a ver, la ética tiene consecuencias también en la cuenta de resultados, y por lo tanto también tiene consecuencias en que a la larga es rentable, ¿no? Eso es distinto a decir que hay que ser ético porque ser ético es rentable. Quien piense así va a renunciar muy pronto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como la ética es a largo plazo, si uno piensa que hay que ser ético porque es rentable, va a acabar cansándose, cansándose de esperar, ¿no? Por tanto, resumiendo lo que me preguntabas, ¿no? Yo creo que la eficiencia económica y los resultados, eso es un resultado de la ética, evidentemente, y en ese sentido van juntos, ¿no? Pero no se puede decir, o el resultado económico no puede ser el principal motivador de la ética, porque entonces eso se queda cojo. Y en ese sentido sí que hay que distinguirlos, ¿no? Vale, yo suelo decir muchas veces, ¿no? que ganar dinero es lícito. El punto está en cómo se generan esos ingresos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un límite. Bueno, entonces has hablado de actuaciones éticas, Joan, y también has hablado también de empresas éticas vinculadas a las actuaciones, pero si es posible en consecuencia encontrar empresas éticas por sus actuaciones, y lo has dejado claro, para ti, ¿cuáles serían los rasgos distintivos? ¿Cuál sería el perfil? ¿Mide un 80? ¿Es alto? ¿Es más o menos gordo, gorda? ¿Cómo lo podríamos plantear, ¿no? A ver, ¿Cómo le mide el pie? ¿Cuánto de grande es su claro. pie? ¿Cuáles serían sus rasgos No, distintivos, Joan? más que hacer un rasgo distintivo, quizá nos llevaría hacia una especie de matriz de estas que hacen las consultoras, donde te ponen las vacas, los perros y tal, ¿no? Yo creo que habría distintos perfiles de Venga, dale. acercamiento a la ética, ¿no? Habría un perfil que es el de las empresas que por ejemplo, pues lo enfocan mucho al propósito, ¿no? Aquellas que en su propósito resaltan en ese propósito esa dimensión que va más allá de la gestión eficiente. A mí me ha sorprendido un poco en el número del informe, de todas formas, que haya tantas empresas que en su propósito mencionen la ética. Me gustaría verlo uno a uno, porque a veces ponemos ética cosa que no lo es, ¿eh? Pero bueno, ahí hay un grupo de empresas que responderían a este perfil, ¿no? Otras son quizá aquellas que no tienen en su propósito la ética, pero sí lo tienen en su historia, ¿no? Y pienso pues en pymes, pienso en empresas con una cultura muy fuerte y con una historia muy fuerte, donde a base de el storytelling, ¿no? A base del ejemplo, a base de la historia, se va transmitiendo esa ética, ¿no? Luego tendríamos otras que son aquellas que sí, ¿no? Que tienen un sistema de gestión de la ética y que lo aplican. Y hemos visto en el estudio que quizá este gap hace que no solamente basta con tenerlos, sino con hacerlos, como muy bien hemos visto, ¿no? Y luego finalmente habría otras, digamos, que tienen la ética integrada en la gestión, que era un poco el tema también de mi titular, ¿no? O sea, que usan la ética como criterio que va más allá de lo económico, ¿no? Esos criterios ESG que decías, etcétera, ¿no? Porque hay que pensar y hay que tenerlos también muy claro, ¿no? Que la ética no es solamente tener códigos, ¿no? Que la ética es sobre todo preguntarse por la ética cuando incluimos la ética en todos los sistemas operativos, los sistemas de gestión operativos de la empresa. Ahí es donde tiene que estar la ética, y ese sería, a mi modo de ver, el perfil más importante de estos perfiles que te he diseñado. Vale. Y un poco ya para terminar contigo, Joan, en tus clases de ética, las clases que tienes en IES, estoy seguro que presentas en casos concretos diferentes debates éticos con los alumnos. Y aquí mi pregunta es doble, ¿no? ¿Cuáles son los temas que en clase te generan más debate o más polémica, ¿no? Por ejemplo, esto es legal, pero no es ético. Esta es una pregunta interesante. ¿Y habría algún otro debate más, además de este? Y así ya le ponemos el balón corriendo a Carlos para chutar. Claro, lo de la distinción entre ética y legal, ya se lo dejo a Carlos también, ¿no? En clase eso es bastante fácil, por otra parte, porque, digamos, la gente tiende a aceptar que lo legal y lo ético no van juntos.
que también puede haber leyes que no son justas, ¿no? Y por tanto queda como muy claro que lo legal y lo ético son dos discusiones distintas, ¿no? ¿Qué temas salen en el debate? Pues mira, la corrupción sigue saliendo mucho, el tema de la fiscalidad y de la ética al pago de impuestos sale, ¿eh? El tema de cuestionar el modelo clásico accionarial frente a otros modelos alternativos, junto a la discusión actual sobre el propósito, etcétera, también sale, ¿no? Temas que van apareciendo, ¿no? Todo el tema en un mundo globalizado como el que estamos, todo el tema del cross-cultural, digamos, ¿no? Como percepciones, visiones distintas, diversidad, etcétera, también pues, incide en la toma de decisiones, ¿no? Y también va apareciendo pues, lo que podríamos llamar en un nivel un poco más macro, no sé, la diplomacia corporativa, por decirlo de alguna forma, ¿no? De qué forma las empresas tienen que implicarse o no implicarse en cuestiones sociales, Black Matters y cosas parecidas, ¿no? Y en qué forma tienen que ser neutrales o tienen que implicarse. Son debates estos que son un poco en línea ascendente y que van apareciendo. Y hasta lo dejo ahí. Vale. Alberto. Venga, pues como el más sencillo quizá era el debate entre la y lo ético, pero eso se lo pasamos a Carlos. Pues muchas gracias, Joan, por esta visión de alto nivel. Si me apuras, además con el bosque que tienes ahí detrás, que está genial. Vamos con Carlos. Carlos Sainz Peña, que es presidente de Cumplen, que es la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, como sabéis, y luego también es vicepresidente y socio experto en Governance, Risks and Compliance de Exit Group. Carlos, la parte legislativa, la parte regulatoria, yo creo que además ahora viene muy fuerte en materia de sostenibilidad en su conjunto, ¿no? Pero tú representas una asociación que impulsa el cumplimiento, ¿no? Posiblemente todos sepáis, los que nos estáis viendo, que el cumplimiento tiene su origen en la reforma que se hace del Código Penal en el 2015, donde en su artículo 31 bis lo que establece es una serie de eximentes de responsabilidad, si me permitís decirlo así, para aquellas compañías que hayan hecho un programa de cumplimiento. Es decir, han puesto los mecanismos, los instrumentos para poder evitar una serie de delitos de lo que sería la empresa. Ahí el cumplimiento consagra la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas, ¿no? Y me gustaría un poco empezar contigo, Carlos, leyendo un párrafo de la Circular 1 del 16 de la Fiscalía General del Estado, donde habla un poco de la responsabilidad penal de las empresas y dice lo siguiente, fijaros lo que dice la Fiscalía. Dice, como se ha expuesto, los modelos de organización y gestión no solo tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa, sino promover una verdadera cultura ética, en línea de lo que planteaba Elena, ¿no? Dice, por eso la clave de valorar la verdadera eficacia y eficiencia de los programas de cumplimientos no radica tanto en su existencia o no, sino en la importancia que tiene en la toma de decisiones de sus dirigentes y empleados y en qué medida es una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento. Es decir, están muy bien los programas de cumplimiento, pero o se meten en el proceso de toma de decisiones, como decía Joan, y en la cultura, como decía Elena, o no es suficiente un programa de cumplimiento. Y quiero tirar un poco por ahí contigo, Carlos. Mi primera pregunta contigo era, ¿dónde termina el cumplimiento y dónde empieza el comportamiento ético? ¿Dónde podemos ir más allá de, como dice el fiscal general en su circular del 16, ¿dónde podemos ir más allá para penetrar en la cultura y para entrar en el proceso de toma de decisiones? Pues muy buena pregunta, evidentemente, Alberto. Yo creo que ética y cumplimiento se mezclan, se juntan, se revuelven, se revuelcan a veces se diferencian, se pegan, un poco todo. ¿Por qué? Hay una cosa que yo creo que es la gran diferencia entre ambas cosas, así de modo general. La parte de cumplimiento tiene un enfoque externo que la ética no tiene. Porque al final la ética tiene un juicio moral de hacer lo correcto, pero para mí hacer lo correcto es diferente a ti, Alberto. Entonces, ¿qué ocurre? Que una compañía, y Elena yo creo que de alguna manera lo dejaba ver al principio, claro, cuando hablamos de una cultura, claro, una cultura de 10.000 personas en una compañía, dices, bueno, ¿cuál es la ética de una compañía de 10.000 personas? A lo mejor hay 10.000 éticas que tenemos que ver cómo aterrizan en algo. En cambio, el cumplimiento es diferente porque hay hay un árbitro, es decir, hay un juez que al final dice, oiga, esto está bien y esto está mal, y en la ética no lo hay, por decirlo de alguna manera. Es la percepción que un tercero pueda tener de una actuación que puedas hacer tú o que pueda hacer una organización. Por lo tanto, creo que muchas veces están mezcladas, pero evidentemente tienen un toque diferente. Ahora bien,
Yo siempre digo que cuanto más cerca estén, mejor, porque al final creo que sobre todo pues en el siglo pasado hemos vivido y vamos a vivir, bajo mi punto de vista, lo que se llama un proceso de normativización de la ética. Y creo que eso es bueno. Es decir, que los valores en los que estamos de acuerdo acaben siendo ley. ¿Por qué? Bueno, no sé, cogiendo 2 o 3 noticias de esta semana, no sé si habéis visto lo que ha pasado en Islas Feroes con los cetáceos. Esto es una tradición, hay una ley que les permite hacer esto y han matado casi 200, no sé qué son exactamente, sé que son cetáceos, no sé qué, ballenas delfines, eran delfines. Delfines, correcto, perdón. Pues a muchos nos parece una barbaridad y a ellos les parecerá bien. Es legal, como antes decíamos. En ese país eso es legal. A nosotros nos puede parecer que no es ético, ¿no? Pero es un ejemplo. Cojamos aquí la luz. La gente que está pagando ahora mucha luz dirá, pues es poco ético lo que hacen las compañías. A las compañías eléctricas les parece poco ético lo que está haciendo el gobierno. Al gobierno le parece poco ético lo que está pasando en el mercado. Entonces, y en cambio todo esto es legal. Entonces, van muy de la mano, efectivamente, pero al final yo diría que el mínimo común que todos tenemos que cumplir es la ley. Y ese plus de valores que cada uno tenemos y que una compañía tiene que saber aterrizar con tantas personas es precisamente, creo que, ese comportamiento ético. Fíjate que esto es relevante porque volvemos casi al origen de las definiciones de RSC, sostenibilidad y ética, que el suelo es el cumplimiento de la ley y luego a partir de ahí cada compañía aplica unos valores propios desde el punto de vista cultural que también tienen muy que ver con qué tipo de perfil de profesionales tienes, ¿no? Y yo creo que este suelo es relevante. Además, ahora el suelo ha crecido mucho en los últimos 18, 24 meses en materia de sostenibilidad en su conjunto. Pero vamos un poquito más allá al hilo de la afirmación de la Fiscalía General, ¿no? La Fiscalía General nos habla de que tenemos que meter el concepto de la cultura ética en el proceso de toma de decisiones. Luego, quizá, Elena, te voy a tirar un poquito más de este hilo porque es muy concreto en una compañía, ¿no? Pero aquí desde Cumplen, vosotros, ¿qué recomendaciones dais para que una empresa despliegue la verdadera cultura ética en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Nos preguntaban, una de las preguntas que nos hacen aquí es ¿cómo se hace una auditoría ética? Pues yo te pregunto un poco en general, ¿qué recomendaciones concretas dais? Paso 1, paso 2, paso 3, preguntas ácidas, no preguntas ácidas. ¿Cómo estáis recomendando vosotros para incorporar la ética en el proceso de toma de decisiones? Claro, es que al final lo que intenta, yo creo que la norma y la propia circular de la Fiscalía, como comentabas, no es tener un modelo de cumplimiento para evitar una sanción o para evitar una responsabilidad penal, sino de alguna manera decir, oye, compruebe que usted está haciendo bien las cosas y que está intentando aterrizar que esa toma de decisiones está bien llevada, ¿no? Efectivamente habla de la ética, ¿no? De una verdadera cultura ética empresarial. Pero los profesionales en los que estamos trabajando mucho, digamos que hay una parte muy técnica, vamos a decir, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos normativos? ¿En qué procesos? ¿Ver qué controles aplicamos? Es decir, al final se trata de decir, oye, ¿qué procesos hay en mi compañía? ¿Qué operación hacemos? Y dónde puede haber riesgos en el que alguien pueda comportarse mal contra una norma y evidentemente ver en qué le puede afectar eso a la compañía, ¿no? Porque hay un tema muy interesante con el compliance, y es, realmente el compliance no protege los intereses de la compañía, protege los intereses de terceros, en muchos casos poniendo controles para no abusar sin saberlo por parte de la compañía. Es decir, un modelo de compliance intenta proteger la propiedad intelectual de un tercero poniendo controles para que mis empleados o mis directivos no abusen de una tercera pequeñita y le robemos propiedad intelectual sin yo saberlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O no ganemos un contrato porque alguien corrompe y yo no lo sé que gana un contrato, estoy muy contento desde arriba y resulta que es que hemos hecho trampas por abajo y no nos hemos enterado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se pretende. Entonces, diría que hay 2 grandes partes, Alberto. Una parte es esta más técnica de identificación de procesos, de riesgos, de controles, de auditorías, de sistemas de monitorización, de nombrar un órgano de compliance, el top from the top, que estén enterados en el consejo, etcétera. Pero hay una parte que es fundamental y que de alguna manera también comentaba Elena, que es la de la cultura. Y es, oye, ¿cómo hago que esto, cómo genero esa cultura? Que no lo voy a hacer en 6 meses, en 1 año, en 2 años. ¿Cómo genero una cultura corporativa donde la gente vea que seguir las normas
es bueno, es decente, es lo que la compañía quiere y además nos evita riesgos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay mucho trabajo por hacer. Ya le estamos dejando el balón a Elena para que chute. Pero antes de que chute Elena, que era una de las preguntas que teníamos para ella, y quiero ya un poco terminar contigo, ¿no? Carlos, y no me mates por formularte la pregunta que te voy a formular, ¿no? ¿Cuánto de aliadas son las secretarías generales de las empresas, los departamentos jurídicos en general, para ir un paso más allá del cumplimiento legal, en busca precisamente del comportamiento ético, para ir ese paso más allá del que estabas diciendo? Y te lo pregunto porque muchas veces, cada vez que se habla de cumplimiento, existe un poquito una broma, ¿no? Que es lo de cumplimiento significa que cumplo la ley y miento. ¿Cómo te encuentras a las áreas jurídicas? Porque normalmente, por mi experiencia, el ir un poquito más allá de lo que te marca la ley les genera un poquito de nervios, un poquito de rechazo. ¿Cómo ves esta alianza? O si hay alianza o hay un problema. Yo creo, francamente, y esto es generalizar, pero creo que los secretarios generales o los directores de cumplimiento, los directores jurídicos, están de alguna manera tanteando cuál es la sensibilidad de los órganos de administración y de dirección en estos temas, para ver precisamente hasta dónde pueden ir. Quiero decir, creo que son muy conscientes de todo esto, de los riesgos, de las oportunidades, del impacto que tiene evidentemente hacerlo. Quiero decir, ir a una toma de decisiones ética, tener un buen sistema robusto de cumplimiento, etcétera. Pero claro, depende efectivamente del tipo de organización donde estemos y de la sensibilidad que tengan los dueños, los grandes puestos y los directivos. Por eso siempre se dice esto que viene de arriba hacia abajo, porque si no es imposible, ¿no? Si cualquiera de nuestros empleados tiene una cultura muy ética, pero estamos en una organización donde no existe ninguna sensibilidad al respecto, por ejemplo, con temas de sostenibilidad o medioambiental dentro del consejo, es muy difícil, ¿no? Invertir eso. En cambio, de la otra manera, sí, cuando hay una sensibilidad desde arriba y hacerlo calar hacia abajo, pues evidentemente se tiene la oportunidad. No sé si con eso Aquí hay un respondo. elemento ya, y un poco para cerrar, un poco comentando esto que dices, fíjate, lo que nos estamos dando cuenta también es que muchos de los grandes escándalos no vienen por cumplir la ley, vienen un poquito más allá. De hecho, nos hemos encontrado con compañías que cumplen estrictamente la ley, pero que pero que eso les ha generado mucho escándalo. Ese plus más allá, como tú dices, o viene de arriba o se nos cae. Pues muchas gracias, Carlos. Voy contigo, Elena, y cerramos un poco la mesa redonda, ¿no? Elena Valderrábano es directora global de Ética y Sostenibilidad Corporativa en Telefónica, es expresidenta de DIRSE y bueno, permitirme una reflexión un poco personal, ¿no? Elena, pues no supongo que muchos lo sabéis, Elena y yo somos amigos y sobre todo hemos estado en dos sillas parecidas. Yo he estado en Telefónica y tú has sido presidenta de DIRSE, ¿no? Así que siempre suelo decir que me honro con tu amistad y nos conocemos hace muchos años, ¿no? Como nos conocemos bien tú y yo y tus casas y estas diferentes casas, déjame un poco que juegue al toque contigo preguntándote en argot futbolístico y en términos muy sencillos, ¿no? Me gustaría un poco, Elena, dentro de las herramientas que nos ha puesto José Antonio, me gustaría un poco que nos cuentes tú cómo estáis gestionando en Telefónica la ética, ¿no? Y qué entramado orgánico habéis montado desde el punto de vista de herramientas. Empezamos por las herramientas y luego ya terminaremos más por la parte cultural, ¿no? ¿Qué herramientas habéis montado para gestionar el entramado ético en la compañía? Bueno, aquí entra un poco dos temas que han salido tanto en la intervención de Carlos como de Joan, ¿no? ¿Qué es la ética? ¿No? Porque la ética tiene muchas dimensiones, son comportamientos, pero probablemente no es lo mismo que lo que yo entiendo por un comportamiento ético que incluso lo que tú pienses, ¿no? Entonces, tiene muchísimas dimensiones. Una cosa que se hizo en Telefónica, y bueno, y que eso fuiste tú el artífice, es que cuando se hizo el código ético, que no se llamaba código ético y además seguimos sin llamarle código ético, que se llamaba principios de actuación, esos principios de actuación no solo comprendían los aspectos que ha dicho Carlos, ¿no? Más vinculados a
a la ley, a los temas de fraude, corrupción, etcétera, etcétera, sino que era unos principios de actuación más amplios, ¿no? que incluían principios de actuación que tienen que ver pues con el medio ambiente, con el respeto a los proveedores, con aspectos más ESG, ¿no? Más naturales ESG. Bueno, y eso se articulaba en lo que era la oficina de principios, en la que participábamos porque no había un órgano de compliance, es una oficina de principios que presidimos nosotros, pero que formaba parte pues asesoría jurídica, auditoría y recursos humanos, ¿no? Porque al final tiene que ver con las personas, había un canal de denuncias y luego, bueno, pues unas sanciones o lo que sea, y esos eran los que participábamos, ¿no? ¿Qué hemos hecho ahora? Eso se ha ampliado, ¿no? Desde que se crea el área de compliance, bueno, pues compliance tiene esos to-dos más core, ¿no? más vinculados con la legislación, pero sí que hemos conseguido que las políticas, que velar por el cumplimiento de las políticas que van más allá de la regulación, estén incluidas ahí. ¿Qué pasa? Si eso fuera así, tendríamos que tener un departamento de compliance macro gigante, ¿no? Porque al final estás hablando de comportamientos muy específicos que unos afectan a unas áreas más que a otras, etcétera, etcétera, ¿no? No es a todo el mundo. Entonces, ¿esto cómo lo articulamos? Nosotros somos, por ejemplo, delegados de cumplimiento para todos los temas de medio ambiente y derechos humanos. Y trabajamos muy a la limón, ¿no? O sea, la oficina se ha mantenido, en lugar de ser una oficina de principios, es la oficina de negocio responsable. Es una oficina corporativa en la que está presente pues tanto cliente, por decir los stakeholders internos, externos, ¿no? Quien trabaja con cliente, está compras, está por supuesto recursos humanos, operaciones, porque para nosotros casi todo al final tiene que ver con la red, ¿no? Está muy vinculado. ¿Qué más? Pues también está innovación, bueno, y esta fundación también. Y al final, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las personas y con un comportamiento ético de la empresa están ahí representados. No es fácil, obviamente, porque han salido temas ahí, los indicadores, ¿qué indicadores tienes? ¿No? Pues para ver si efectivamente esto lo estás haciendo. Entonces ahí ya conecta directamente cuando estás teniendo esta visión amplia de la ética, pues tiene que ver pues, con la misma discusión de los indicadores ESG, ¿no? O sea, cómo estás, claro. Y está todo vinculado, ¿no? Entonces hay cosas que cuesta más porque no las tienes tan evidentes y por eso no todos los aspectos a la hora de la toma de decisiones se están teniendo en cuenta, porque es mucho pedir. O sea, claro. Realmente, y ahí volvemos a la representación en los órganos de dirección de estos aspectos. Nosotros fuimos la primera compañía, yo creo, del IBEX que tuvo una comisión dedicada a temas de sostenibilidad, que luego se acabó convirtiendo en un cajón desastre y hemos recuperado otra vez y ahora es una comisión que solo está dedicada a sostenibilidad, con lo cual tenemos un consejo muy presente que estas cosas sí las saca en los temas de dirección. Y bueno, y es así. Entonces, orgánicamente, entonces, Elena, lo que habéis hecho es la parte legislativa, que está después del área de cumplimiento, y luego el on the top of, como antes comentaba Joan, cumplimos la ley, como comentaba Carlos, cumplimos la ley y vamos más allá. Ese sería un poco el planteamiento orgánico. Vamos un poco más al día a día en el proceso de toma de decisiones, porque efectivamente en una compañía grande donde hay mucho ejecutivo con toma de decisiones diarias, esto es importante, ¿no? Entonces, atendiendo a la petición del fiscal general, donde nos decía que implantar la cultura ética tiene que ver con cómo lo llevo al día a día en el proceso de toma de decisiones. Y esta es mi pregunta, y tú lo decías en el titular, ¿no? ¿Cómo estáis inyectando el concepto de cultura ética en el proceso diario de toma de decisiones de lo que es la cadena de mando? Bueno, nosotros hay una cosa que siempre se dice, que si no viene todo de arriba no se va a salir, pues no va a salir, ¿no? Pues en este caso
yo tengo que decir que esta compañía tiene una cultura ética muy brutal porque nosotros lo hemos hecho de abajo arriba, ¿no? Bottom up. Sí, 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 sí. O sea, nosotros, cuando he dicho todas estas áreas que forman parte de la oficina, nosotros hemos trabajado para que en operaciones todos los temas medioambientales se consideren. Eso ha supuesto hacer inversiones específicas para tener un mejor impacto ambiental, y así puedo decir que con casi todas las áreas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de cultura que yo he de decir que me he encontrado una cultura propia de compañía que esto lo apoya 100%. No sé si a la hora de contratar y tal es algo que implícitamente estaba en el sistema de contratación, o no lo sé, pero ha sido relativamente fácil. ¿Cuándo choca esa toma de decisiones? Primero por dos cosas. Una la he dicho antes, que efectivamente la cultura evoluciona y hay cosas que no están, pues también lo ha dicho Joan antes, ¿no? O sea, el tema de Black Lives Matter o Me Too o movimientos que surgen y que de repente pues entran también en la empresa, ¿no? Y eso son cosas nuevas. Nosotros estamos aquí en nuestra área para traer todos esos inputs nuevos e incorporarlos, pero esto a la toma de decisiones no lo incorporas de la noche a la mañana, sino que necesitas un tiempo, ¿no? Y eso, bueno, pues es a través de políticas, de sensibilización, de estar mucho en ese entorno. La oficina ayuda, ¿no? Porque tenemos a los máximos representantes de cada área ahí, y entonces es algo que entra, pero es creación de cultura a través de culturas de políticas, ¿no? Sacamos políticas, explicamos bien en qué consiste, hay formación cuando es necesaria. Bueno, somos un poco hay que introducirlo. ¿Qué es lo más difícil? Y también lo ha dicho Joan, también este es un aspecto, y el otro aspecto es cuando tú dices, sí, yo creo en esto firmemente, pero yo ahora necesito un resultado a corto. Y esto me implica que sí, que para ver esto, para ver el resultado de esta actuación en concreto, tengo que esperar un poco de tiempo. Y ese es el gran debate. Es un debate que yo creo que forma parte de la realidad empresarial. O sea, yo hoy estaba oyendo la radio cuando venía para aquí y estaban hablando de si las eléctricas eran compañías que no tenían propósito, ¿no? Y uno de los contertulios ha dicho, el principal propósito de cualquier empresa es tener beneficios. Y es así, ¿no? Y eso no nos podemos olvidar, y yo creo que eso es así. Y nuestra labor, ¿no? Los que nos ocupamos de esto, es que efectivamente esa obtención de beneficios pues se haga de una forma socialmente responsable, ética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre va a existir, siempre va a existir. El problema no es ganar, es cómo se gana ese dinero, ¿no? Efectivamente. Cierro un poco contigo, Elena, porque, bueno, pues esta es una pregunta, no sé, un poquito impertinente, si me lo permites la palabra, ¿no? Y te hago un poco esta pregunta Te porque... lo dejo a ti, ¿eh? De una forma, era un poco parte de mi dieta diaria, ¿no? Antes tenía una dieta de sapos muchas veces, ¿no? Pero bueno, la pregunta es que ¿cómo se convive con que en tu tarjeta aparezca el título de ética corporativa en una compañía como Telefónica, que a lo largo del año tiene muchísimos millones de contactos con sus stakeholders, con todo lo que eso genera de roces para lo bueno y para lo malo, y que en algunos tiempos ha generado casos sonoros, muy sonoros, que han ocupado muchos titulares en los medios? ¿Cómo se convive con eso, Elena? Bueno, pues tú sabes que cuando yo te sucedí en el puesto, el nombre no incluía ética, ¿no? Eso lo puse yo expresamente. Entonces, cuando yo llego y le digo a mi jefe, oye, me quiero cambiar el nombre y quiero poner ética corporativa y sostenibilidad, y me dice, pero tú estás loca, pero tú te quieres hacer aquí el garante de la ética, te van a caer por La del todos pulpo. los lados, claro, te va a caer, entonces ya no es que te va a caer por todos los lados. Bueno, la realidad es que después de todos estos años, que ya van 8, yo creo, desde el 14, ¿no? Sí, bueno. Sí, 14, 15 creo que Sí, sí. bueno, pues
La realidad es que no creo que me haya llevado más disgustos ni nada. O sea, sí que al principio, un momento que cada vez que yo iba a hablar a un sitio, aunque fuera a hablar de cualquier cosa, en las preguntas siempre era como las puertas giratorias, etcétera, etcétera. Pero realmente no me ha supuesto mucho más. Ahora, he de decir que me acabo de cambiar el nombre, pero no porque me supusiera nada ética, sino porque, bueno, hemos hecho un proceso de reflexión y la verdad que sostenibilidad ahora es más abarcativo, que diría un compañero nuestro argentino que siempre hablaba de lo abarcativo, y por simplificar, o sea, no ha sido por nada de esto. Pero, sin embargo, todos estos años lo que sí que ha hecho es que nosotros tenemos un canal de negocio responsable que es público, ¿no? Y que realmente el que ese canal estuviera gestionado por la Dirección de Ética Corporativa y Sostenibilidad ha hecho que se plantearan, bueno, pues muchas cuestiones de, oye, hasta aquí, de consultas o de posibles, oye, vulneraciones y tal, que yo creo que está bien. O sea, lo habéis dicho antes, o sea, ni las personas, todos tenemos un lado oscuro, un lado bueno. Lo importante, y sobre todo en el caso de una empresa, es que existan los procedimientos para detectar eso. No van a dejar de pasar cosas, esa es la realidad, pero tener los procesos para poder Hay que acotarlo. acotarlo. Claro. Vale, pues muchas gracias, Elena. Yo creo que tenemos tres perspectivas distintas. Una perspectiva muy del día a día de gestión, que es la que tiene Elena. Una perspectiva un poco más de sector, si me apuráis, que sería un poco la palabra que utiliza más Carlos. Y una perspectiva más de creación de knowledge y de sensibilidad, que es la que ya presentaba yo antes del punto de la academia. Me gustaría terminar con una pregunta para todos, que ni siquiera es un minuto, es una sola palabra, ¿no? Nos han planteado, y yo creo que es muy interesante, Nekane y José Antonio, nos han planteado una batería de herramientas que voy a partir muy deprisa, ¿no? Este era un poco el titular, pero ellos nos han hablado de un viaje que yo creo que es interesante. Y me gustaría saber, a ver si se carga ahora, dentro de este viaje que nos han planteado de antes de salir, en el que, bueno, hay una serie de cosas a hacer. Después tenemos de alguna forma unas etapas, que es todo lo que hay que hacer durante el viaje, y después esos instrumentos de las que hemos hablado. De todo esto que nos han planteado, mi pregunta es, ¿con cuál os quedáis? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es aquello que si falla se nos cae todo? ¿Y qué es aquello que si no falla es aquello donde realmente nos la jugamos? ¿Cuál sería de alguna forma la clave, ¿no? ¿Cuál de todos esos instrumentos, cuál es la más importante para vosotros? Empiezo contigo, John. Antes, lástima que no tengamos tiempo para hablar entre nosotros porque había cosas ahí muy interesantes de las que hablar y comentar. Sí, Pero, sí. Y por cierto, me parece que en la época que salió la circular 1/16 no era el fiscal, sino la fiscal. Pero... No sé si era Ferran, posiblemente tengas razón. Era la fiscal. Era la fiscalía, vamos a dejarlo, la fiscalía. Vale, eso es. Y ya yendo a lo tuyo, a mí voy a barrer para casa ahora. Me parece que la clave es la formación. Y porque todas estas cosas, ¿no? Podemos tener códigos, canales, etcétera, etcétera, pero al final hay que formar a la gente y hay que estar ahí. Formación, sí, formación. No podía ser de otra manera en tu caso. Si la doy yo mejor, si la doy yo mejor. Claro. Vale, espera, que esto lo apuntamos ahora. Carlos. Estás muteado, Carlos, estás muteado. Sí, me acabo de dar cuenta, perdona. Dentro de ese viaje estaba viendo los iconos y creo que se llamaba Compañeros de Viaje, antes de que lo quitaras, si no recordaban lo que dibujaban Nekane y José Antonio, y efectivamente, pues es eso, ¿no? Es buscar a las personas que tengan esa sensibilidad para generar esta cultura dentro de la organización y poder llegar a tantas personas para influir en su comportamiento, que realmente es lo que yo creo que se pretende. Decía el Código Penal solo y en compañía de otros, ¿no? Y en tu caso, Elena, ¿cuál sería la killer application? Pues yo voy a ser un poco disruptiva, porque yo creo que la ética empresarial tiene muchas facetas, y entonces yo creo que lo primordial es a dónde quieres ir. Yeah. Si no tienes claro a dónde quieres llegar,
bueno, pues... Te vas perdiendo por el camino. Pues te vas perdiendo por el camino y creo que esto es fundamental porque no hay una única ética, sino que tiene muchas aristas. Entonces, cuando estás hablando de una ética empresarial, creo que es importante decidir cuál es tu ética empresarial, cuál es tu modelo. Y obviamente luego ahí, pues sí, pues vuelvo a insistir, lo fundamental es la cultura. ¿Y cómo creas cultura? Pues creas cultura a través de formación, a través de establecimiento de políticas, de indicadores, de objetivos, ¿no? de que esté en la variable, ¿no? Eso también ayuda en el momento de una empresa y es así, pero sobre todo lo primero es definir cuál es, porque ahí está tu oportunidad de diferenciarte, como que estamos hablando de una ética que es mucho más allá de la ley, entonces cómo te diferencias en positivo y cómo tienes un comportamiento, bueno, pues más excelente en función de lo que tú te has marcado como tu propia ética. Esto encaja, Elena, planteabas, ¿no? Porque claro, un concepto es el concepto de la ética de la corporación y antes lo comentábamos, también lo comentaba Carlos, una compañía de 10.000 personas es susceptible que haya 10.000 planteamientos de ética distintos, pero una cosa es el viaje, qué ética quiere la compañía y luego cómo jugamos con las personas, ¿no? María Prandi ahí nos hace una pregunta, ¿no? Y la pregunta es poco amplia, ¿no? Dice que cómo avanzar para articular una ética personal maximalista con la ética más de la compañía. Yo, si me permitís, lo traduzco y es cómo convivir las éticas personales con las éticas corporativas. No sé si alguno de los tres quiere tirar a esa pregunta. La dejo abierta para los tres. Conflictos habrá siempre, ¿no? Conflictos habrá siempre. Lo que hay que hacer es crear espacios donde la gente pueda pensar diferente y pueda tener derecho a decir yo esto no quiero hacerlo. Cuando una empresa, alguien dice yo no quiero hacerlo y la respuesta de la empresa es pues si no quieres vete, es que ahí falla algo, ¿no? Tanto crear espacios de tolerancia y de libertad para que la gente pueda expresarse y pueda vivir con su conciencia en un entorno en el que a veces pues tendrá que hacer cosas o le pedirán cosas que no está dispuesto a hacer, ¿no? Me parece una respuesta muy precisa, la objeción de conciencia, los respetos a estas situaciones individuales. Está muy bien visto, gracias, Joan. No sé si queréis alguno aportar más y si no me voy a la segunda pregunta, que quizás sea para ti, José Antonio, así que a lo mejor si quieres encenderos la cámara, tanto José Antonio como Necane, ¿no? Me permito hacer la pregunta que nos la hace Javier, ¿no? Dice, bueno, para hacer una auditoría ética, ¿podéis comentar alguna forma, algún referente que contáis? ¿Tenéis algún referente que haya hecho método o referente? Método yo creo que lo ofrecemos en el toolkit, pero ¿tenéis algún referente? Bueno, antes de pensar en la auditoría, yo creo que, y poniendo el foco en el estudio que estamos haciendo hoy, en lo que nos ocupa hoy, antes de hacer una auditoría lo importante es prepararse para esa auditoría y hacer un poco el proceso que está planteando esta metáfora del viaje, ¿no? El hacer un análisis para saber dónde estás. El cuestionario que hemos utilizado en el estudio entendemos que es una referencia y una base muy interesante para poder hacer este análisis empresa a empresa. Era un autodiagnóstico casi, claro, sí. Claro, y esto se puede hacer de diferentes maneras. En este caso hemos hecho pues, un estudio que es general, pero una propia empresa pues, puede plantear sus mecanismos internos para llegar a consensuar y a una foto interna sobre cuál es ese estado de gestión ética, ¿no? Lo digo porque, recogiendo palabras de Elena, pues al final, con esta visión global de estas 25 herramientas relacionadas con 5 dimensiones sobre las que podemos actuar para gestionar la cultura de una organización, pues realmente hay mucha chicha para poder trabajar y para poder tener esta visión global y poder plantear acciones de cara a hacer este viaje. O sea que los recursos están ahí. Necane, si quieres añadir algo. Si me permitís... No, y trabajar desde la complementariedad, ¿no? de este análisis con los recursos que ofrece el compliance, ¿no? Nosotros, de hecho, lo intentamos enfocar así, es decir, cuando haces tu mapa de riesgos
de cumplimiento, si lo complementas con esta mirada de gestión ética y luego lo acompañas con un planteamiento de desarrollo de las diferentes herramientas para que entre en la cultura, es cuando realmente te va a permitir tener esta auditoría y el cómo avanzas desde ella, ¿no? Y en cuanto a referentes Jugar con concretos, yo el creo que suelo no. legislativo y el on the top of. Bueno, pues yo creo que estas serán las preguntas que tenemos. Y hay una casi que es particular, muy particular, te la pasaré a ti, Elena, y luego, como dice ya en privado, contactáis, porque Amelia Alonso nos dice, buenos días, ¿cuál sería el canal más adecuado para interaccionar con el departamento de compliance de una compañía como Telefónica? Así que no sé Bueno, si es no, particular o es general. lo puedo contar Dale, porque es dale. general, o sea, lo he dicho antes, Mm, tenemos el canal de negocio responsable, que es el canal público. O sea, Y en es un abierto. principio es abierto, en un principio compliance era un canal, tenía un canal de denuncias exclusivamente interno, pero ahora es externo. Entonces, el canal interno, como lo articulábamos, era si lo que era una consulta, pues Compliance nos lo pasaba a nosotros, y ahora es a la inversa, es un canal que también está auditoría interna metido, que si lo que llega es una denuncia va a Compliance, y lo que si se llega es una consulta, pues lo resolvemos nosotros. Eso, y Genial. digo siempre que tenga que ver con temas éticos, ¿vale? Cuando estamos hablando de reclamaciones al cliente, no os creáis que esto es un canal de reclamaciones del cliente. Mm. Eso va, y si llega, porque hay alguna que nos llega, obviamente, cuando algún cliente está ya desesperado, pero que sepáis que vuelve otra vez al canal cliente. O sea, que este es un canal Vale, vale. Genial. exclusivamente referido a temas éticos y de sostenibilidad. Vale, pues yo creo que lo... Ah, mira, tenemos aquí una última de Pedro Ortún, que lo ha metido por el chat y no lo había visto por preguntas, ¿no? Y cierro un poco, mi pregunta a los panelistas, muy rápido porque ya estamos fuera, sería la siguiente. ¿Qué impacto creéis que podría y debería tener la ley de diligencia debida y sostenibilidad corporativa que va a presentar la comisión? ¿Cuál sería el impacto que veis de las dos, de diligencia y de sostenibilidad corporativa en este mundo ético? Gracias, Pedro, por tu pregunta y por estar aquí con nosotros. ¿Alguien lanza? Quizá, Elena, a ti te aprieta más Sí, porque la estás pues trabajando ya. ¿Se entiende? Pues sí, exacto. Yo creo que muchísimo, porque afecta a temas de gobierno, afecta a temas de, no sé quién lo ha dicho antes, si Carlos o Joan o José Antonio, o sea, en algún momento lo habéis dicho ya, o sea, esto hay muchos aspectos que van a estar absolutamente regulados, ya no vas a poder tener margen de Claro. aquí donde pongo yo el tal, sino que va a estar absolutamente regulado, y claro que nos va a afectar y muchísimo. Bueno, pues yo creo que hemos cerrado. Muchas gracias a los panelistas, gracias a José Antonio y a Nekane. Le paso la palabra a Miwi. Tenemos, creo que, un ejercicio y con esto ya daríamos por concluido. Deciros dos cosas y, si me permitís, muy rápido. Estudio incorpora dos cosas, los resultados del estudio y luego un pequeño toolkit que creemos que es muy útil para los responsables de sostenibilidad, RSC de las compañías. Ese toolkit es un regalo que nos hace Bietic y yo creo que es muy interesante. Lo han hecho a modo de viaje y nos parecía una herramienta de valor. En los próximos meses iremos viendo diferentes toolkits para diferentes cosas, pero este era un poco el primero y me gustaría destacarlo y agradeceros el estudio y el toolkit. Nekane, perdón, amigo, y topa a ti. Bueno, como todos estamos de viaje siempre, pues ahora nos gustaría que nos ayudarais con este viaje que hemos iniciado con Bietic sobre la gestión ética de las organizaciones. Y para ello os pediría que en un minuto contestarais a una pregunta que os va a aparecer en pantalla, que os aparece ahora. Por favor, contestáis con un máximo de 3 opciones. Pues con ello queremos tener vuestro feedback sobre hacia dónde podríamos continuar este trabajo que hemos iniciado sobre la gestión ética. ¿Vale? Entonces, nada, ahora en un momentito nos contestáis. A ver. ¿Cómo vamos?
Venga, animaros todos a contestar. ¿Ya? Pues nada, solo nos queda ver los resultados. Sí. Pues ya Para vamos a próximos compartir los pasos. resultados. Vale. Bueno, tomamos estos resultados para analizarlos desde la entidad y ver cómo podemos dar continuidad a este trabajo. Y ya finalizamos para acabar en hora, como hemos dicho, dando la palabra a Alberto, primero a José Antonio Yanecane y luego a Alberto, que cerrará la sesión. Alberto. Muy bien. Vale. Ay, José Antonio, Antonio, dale. perdona. Darle. Nada, agradecer a DIRSE el apoyo y el impulso en todo este ámbito de actuación, que entendemos que es esencial e importantísimo. A animar a todas las personas que estáis participando en este panel, en esta presentación, a trabajar para reducir esta brecha que tenemos constatada con el estudio, de pasar de lo que decimos en nuestras declaraciones, en nuestros compromisos, a lo que hacemos, afirmar claramente que tenemos recursos para hacerlo y que tenemos que ser un poco también valientes y autocríticos con nosotros mismos precisamente para salir de seguir centrados, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con cómo nos organizamos y gobernamos. Incluso el propio panel ha estado un poco, se ha reflejado quizá esta diferencia entre el 76% del porcentaje de tiempo que se ha hablado de temas de cómo nos organizamos y gobernamos políticas, propósitos, a el 26%, estoy haciendo un símil, de aspectos que tienen que ver con estos recursos que nos sirven para bajar el cómo nos organizamos y gobernamos a las actividades del día a día relacionadas pues con eso, con mejorar y fortalecer el talento ético de nuestras personas, con identificar indicadores, con seguir fortaleciendo nuestro diálogo con los grupos de interés y con introducir, quizá ha sido, si no recuerdo mal, de las cosas que se han presentado en la pregunta la más votada, que es aplicar la ética en la toma de decisiones y aplicar métodos para hacerlo que también existen. Quizá antes podíamos decir que no es que sí, esto la ética es muy complicado, pero no tenemos herramientas o recursos, no sabemos cómo hacerlo. Sí que tenemos herramientas, sí que sabemos cómo hacerlo y valentía, es tiempo de valientes, como reza el título de una película argentina maravillosa que recomiendo a todos. Bueno, pues yo, si me permitís, voy a cerrar una vez más con la gráfica con la que empecé, con la gráfica del roto, ¿no? Yo creo que me gustaría mucho, primero, dar las gracias a todos, ¿no? Y que esta gráfica se convirtiera y decía, bueno, aunque este señor diga que todos sus libros de ética sean robados, luego podría aparecer otra frase que diga, pero me los he estudiado y los voy a aplicar y a lo mejor hasta un día los pagaré. Así que nada, poco más. Os doy las gracias a todos y a todas por estar por aquí. Y bueno, nos quedan cosas pendientes por hacer. Afortunadamente tenemos una hoja de ruta grande para pasar de ese 26 al 70 y pico %. Así que nada, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Gracias.